W, un libro. El libro se llama Mis manos en el fuego. El poder de la voluntad. Mis manos en el fuego por Carlos Leder. La autoría del libro es de una investigadora, escritora ecuatoriana que pues se ha dedicado a muchos temas en su vida, en el diseño, en la comunicación visual, estudió en la Universidad Autónoma de Quito, también tuvo un paso por la música, ha tenido algunos escritos que no se han publicado, pero sale al aire con un libro del que cualquier periodista hubiese querido tener la oportunidad de escribirlo. La investigación que ella hace sobre Carlos Leder. Carlos Leder estuvo más de 30 años en una cárcel de los Estados Unidos, recuperó su libertad y nunca supimos más de Carlos Leder. Se fue a vivir a Alemania, teníamos algún contacto con una hija, pero de Carlos Leder realmente no se sabe o no se sabía nada. Mis manos en el fuego. Doña Lorena Salazar, autora del libro, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien. Lorena, qué bueno. ¿Cómo fue este trabajo, esta investigación para llegar a estas manos en el fuego de Carlos Leder? Bueno, primeramente el libro en sí se llama Mis manos en el fuego por Carlos Leder, ¿no? Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Y hay un pequeño subtítulo, El poder de la voluntad, porque, bueno, eso refiere a que uno puede hacer muchas cosas cuando uno tiene, pues, una inspiración, un motivo, ¿no? Un motivo que le mueve a hacer algo. Bueno, yo personalmente tuve una razón del por qué yo quise investigar sobre ese personaje. Me habías preguntado sobre cuánto me demoré en hacer esta investigación, como más de 4 años. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la investigación? Yo vivía inicialmente en Ecuador y fue por mi expareja que él trabajó algunos años, hace muchos años atrás, te hablo de la década de los 80, en el 83, trabajó para Carlos como el recolector de café. Entonces, pues bueno, ya pasó el tiempo y nosotros, bueno, nos conocimos y ya siendo pareja, él me comentaba sobre él, un viaje que yo tuve en el 2006 acá a Armenia. Entonces, bueno, pasó ya el tiempo, en el 2017 yo realizaba viajes desde Ecuador para acá a Armenia, gastando tiempo, dinero, pero en cambio fue una experiencia fascinante y además yo estaba conectada con otra realidad, ¿no? Fue una experiencia en la que tuve que madurar, aprender cosas nuevas, bueno, en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, pues, claro, yo tuve que conocer de primera mano muchas personas que tuvieron relación con Carlos, o sea, para no decir, bueno, o sea, para tener evidencias verídicas, ¿no? Que me contaron sus vivencias, cómo era él, cómo pensaba él, cómo actuaba él y todo. Así fue. Doña Lorena, pero ¿usted alguna vez habló con él? No, yo hablé con Mónica con la abogada de Carlos. Es decir, que el libro es una recolección de testimonios de personas que dicen haber conocido, trabajado o haber estado cerca de Carlos. Eso es lo que muestra el libro. Exactamente, sí, es un testimonio y yo describo parte de la biografía de él desde un punto de vista diferente, con otra óptica, no como se ha solido, como se suele, o se ha sabido escribir sobre Carlos, ¿no? O narrar sobre Carlos. Además, como te comento, mi expareja también trabajó para él, lo conoció en persona, trató con él. Me dice que fue una persona de lo más normal, común y corriente. En ese tiempo era conocido como un empresario, aparte de su actividad indirecta con el narcotráfico, ¿no? Pero era una persona con una inteligencia muy desarrollada, muy perspicaz, ¿no? Muy dinámica, ¿no?
Entonces, y además era una persona común y corriente como cualquier otro ser humano. Lo que pasa es que a veces la gente está acostumbrada a satanizarlo y a ver como un monstruo, y él no era realmente así como algunos lo pintan. O sea, doña Lorena, en este libro a Carlos Leder le va bien. ¿Cómo? En este libro, después de leer este libro, un lector se hace una opinión diferente del titular con el que se ha conocido la historia de Carlos Leder. Es decir, el libro le conviene a Carlos Leder. Claro, yo creo que sí, porque a él le gustaría, obviamente, él podría valorar el libro, porque yo estoy destacando más que todo las cosas buenas que él hizo y las malas, enseñando enseñando o dando un aprendizaje a la gente, ¿no? Y pues yo estoy tratando de aproximarme a la realidad de los hechos. Ese es mi objetivo, que la gente sepa los hechos los hechos que han sucedido en torno a él de una manera más objetiva, más práctica, o sea, como realmente sucedieron las cosas. Pero, doña Lorena, si eso es así, ¿por qué Carlos Leder, leo aquí una comunicación de él a Facebook, ha desautorizado el libro? En ningún momento me he enterado de eso. Él ya hubiera mandado una comunicación con alguien o con algo, o con alguien. La comunicación llegó a Facebook el 25 de enero, en donde desautoriza esta publicación. Dice que Facebook está atentando contra él como persona y que están estafando monetariamente a los lectores. La señora Lorena Salazar está promocionando la venta y distribución de un libro nunca autorizado por mí, y dicho fraude y estafa la comete impersonándome ilegalmente y manipulando su formidable red social Facebook. Es que yo veo un problema en el título. Veo un problema en el título del libro. Mis manos en el fuego por Carlos Leder. Entonces la gente cree que el libro lo escribió Carlos Leder, y Carlos Leder, usted no lo conoce. Ya. Vea, primeramente quiero que me aclaren en qué parte dice que él está reclamando o negando esta autorización. ¿En qué página de Facebook está diciendo eso? Porque yo estoy... es una carta que él, Carlos Leder, estoy viendo su firma y sus huellas digitales, es una carta que él le manda desde algún lugar en Alemania al Departamento Judicial de Facebook en Bogotá, Colombia, carrera 12 a 7840, piso 11. Al Departamento Judicial de Facebook. Bueno, yo quisiera que me mande el contacto, el link de esa página, de esa página, para probar que Carlos haya escrito eso. Porque, para que lo sepa, yo estuve desde hace 3-4 años tratando de contactarme con él para que me autorizara en hacer este libro. Es más, cuando yo hablé con la hija en el 2018 con Mónica, tal vez ella no se va a acordar de la entrevista, pero yo tengo fotos, yo tengo pruebas, y le dije a ella, le pedí de favor que le dijera a su papá que estoy escribiendo libro. Es más, yo también le dije a su abogado que le dijera a él que yo estoy escribiendo el libro para que me autorizara. Ahora hay otra cosa. Pero nunca lo autorizó. Uno puede publicar un libro bajo el derecho de dominio. Hay el derecho de dominio público. No, porque pero usted no puede firmar un libro diciendo mis manos en el fuego por Carlos Leder, y usted no conoce a Carlos Leder. Yo no creo que Carlos Leder haya dicho una cosa de esas. ¿No lo cree? Yo seguro que yo no creo que haya dicho. Es más, o sea, ¿usted cree que yo me estoy inventando esto? Yo creo que tal vez no está bien informado. No estoy bien informado. Se está inventando, yo creo que Carlos Leder no ha dicho esas cosas. ¿Usted cree que no las ha dicho? Doña Lorena, no se mueva, porque por primera vez en mi ejercicio periodístico
por cuenta de este libro que él desautoriza, vamos a escuchar a Carlos Leder. Señor Leder, gracias por atendernos. Buena tarde para usted. Buenas tardes, señor Julio Sánchez Cristo. Aquí Carlos Leder desde Alemania. Me encanta la posibilidad que me dio de expresarme, y a mis compatriotas que nos escuchan. Quisiera decirle que he escuchado a esta señora Lorena por primera vez, y obviamente pues que yo grabé esto y se lo pasaré a mi abogado a ver qué piensa sobre ello. Lo que quiero aclararle definitivamente es de que yo, tal como le expresé, el caso y enredo acontece ser que una escritora ecuatoriana de nombre María Lorena Salazar ha escrito un libro sobre mi persona y lo está promoviendo en ventas en Colombia, suplantándome fraudulentamente como si fuese mi propio libro. En Colombia tal es un delito. Adelante, señor Sí. Julio Sánchez, le escucho. Señor Leder, ¿usted conoce a la pareja de doña Lorena que dice haber trabajado con usted en el campo agrícola, en el tema de café? ¿Usted reconoce a esa persona? Absolutamente, tal vez con una foto hace 35 años o 36 que pasé a la clandestinidad en Colombia, estuve en la selva y después fui extraditado, o sea que yo absolutamente no he tenido ningún contacto. Yo estaba en el planeta oscuro, estaba prácticamente aislado de todo contacto con personas. No recuerdo en absoluto, es decir, como le digo, viendo fotos quizá. Además, yo en realidad, humildemente le digo, relaciones sociales pues con los cogedores de café no era pues prácticamente mi oficio. Adelante, señor Julio Sánchez. Señor Leder, una escritora o una investigadora puede reunir unos testimonios o noticias de prensa o investigar y publicar un libro. Aquí el problema es que para usted, cuando ella dice mis manos en el fuego por Carlos Leder, pues ahí no está siendo coherente porque usted nunca habló con ella, no la conoce. Señor Julio Sánchez, yo no solamente no la conozco, sino todo esto es una sorpresa para mí, que resulta, y yo le expliqué a su persona, de que yo tengo un contrato con una compañía productora de documentales de Estados Unidos, y estamos trabajando en ese documental que posiblemente sale antes de diciembre, y ese contrato cubre de que yo no debo tener relación pública con absolutamente nadie sin consultarle a ellos. O sea que en realidad es un negocio sujeto a los contratos. Y aquí le aseguro que jamás he conocido ni tengo relación alguna con la escritora Lorena, y de hecho esa escritora Lorena Salazar, abierta e impunemente, y hasta utilizando a Facebook, está estafando a las librerías y lectores colombianos a través de este fraude literario, utilizando ilegalmente mi notorio nombre Carlos Leder. Es más, gráfica y explícitamente, ella me expone como el autor de ese libro, el dueño de ese libro y el vendedor de ese libro, porque en la propaganda que ella tiene dice: cómpreme mi libro, y sigue Carlos Leder Rivas, cómpreme mi libro, Carlos Leder Rivas. O sea que la mala fe, la premeditación para cometer un delito y la estafa en realidad que esta señora está haciendo
no sé, en el Ecuador, porque la mayoría de las personas del Ecuador que yo conozco tienen mucha integridad y son muy laborales y trabajadores y honestos, pero esta señora tiene que concebir de que hay reglas y leyes respecto a la publicación de libros, y el impersonar y más estafar, porque está estafando, debía devolverle el dinero a las personas que han comprado ese libro creyendo que Carlos Leder escribió ese libro, porque ella lo está haciendo con una propaganda falsa. Ahora, me apena por la señora que tenga tan poca integridad y etcétera, pero lo único que yo busco y pido es que inmediatamente ella suspenda esa estafa literaria y debe retirar toda propaganda en las redes sociales donde falsamente anuncia que yo escribí el libro y que lo estoy vendiendo y que soy el dueño del libro, cuando en realidad ella está cometiendo una estafa no solamente contra mí, sino, permítame decirlo, si mañana cualquier persona escribe un libro sobre el señor Julio Sánchez Cristo, una persona inmensamente famosa, y dice que este libro es escrito por Julio Sánchez Cristo, por Julio Sánchez Cristo, pues obvio que su persona tendría que llamarle la atención a esa persona y a las autoridades colombianas. Eso es lo que yo quiero referirle, y por eso le cito aquí la carta enviada a Facebook, la queja, y ojalá Facebook tome una decisión definitiva referente a tener en sus redes una propaganda que tiende a estafar a las librerías y a los lectores colombianos. Doña Lorena acaba de poner en duda esa carta y que yo estoy desinformado. Entonces, ¿usted nos podría confirmar que la carta que yo tengo sí es su firma, son sus huellas digitales, sí llegó a Facebook, y lo más importante, ¿le han dicho algo en Facebook? En este momento yo le pasé la carta a un abogado y estamos haciendo un expediente referente a este caso, porque posiblemente presentemos aquí una queja en Alemania y la presentemos ante la Embajada del Ecuador. En realidad, porque esta señora es ciudadana ecuatoriana. De Facebook en este momento no hemos tenido respuesta, pero Facebook en realidad por eso tiene una oficina de Departamento de Notificación Judicial para evitar todo tipo de fraude y manipuleo con sus redes. Bueno, entonces, Julio, creo que esto es todo por el momento. Señor Leder, ¿usted sabe cuántos años lo llevo buscando? Pues te digo que mis prioridades en aquella época eran otras. Ya me rehabilité o me rehabilitaron entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Washington. Sí. Entonces, perdón esta campaña. ¿Lo está llamando el abogado o lo está llamando el Facebook? Es un despertador, ¿no? Es una orquesta. Ya, pasó. Excúsame, pero es que aquí ya con este mundo cibernético está uno con teléfonos y internet y computador, y yo no vine a conocer un teléfono sino en el avión en que vine expulsado de Washington amablemente. Entonces, sí, entiendo su interés en conversar conmigo, y indudablemente permítame confirmarle que yo sí tendré oportunidad de conocerle en un futuro cuando yo termine mis compromisos con esta empresa de Miami, porque se llama Racontour, una empresa muy famosa que trabaja con Netflix y trabaja con Metro Golden Mayer y trabaja con HBO. Entonces, cuando yo termine mis compromisos, ya tendré tiempo para retornar
al diálogo con mis compatriotas. Entonces ya allí muy posiblemente tendremos la oportunidad de conversar, intercambiar ideas y planificar alguna cosa constructiva referente a entrevistas. Así quedo de usted atentamente agradecido y también obviamente a su muy receptiva audiencia. O sea, no podemos hablar de nada más distinto del libro. Imagínese, hoy es noticia la extradición en Colombia por un proyecto de sometimiento que presenta el gobierno, y pues usted sería una voz muy interesante de conocer su opinión. Está proponiendo el gobierno, señor Leder, que las bandas criminales se entreguen, paguen una pena menor en Colombia y se queden con el 6% de sus bienes. ¿Cómo le parece la noticia? Bueno, señor Julio Sánchez, usted es un maravilloso periodista, su integridad, su diplomacia, su sabiduría, y hoy le digo, no tengo comentario. Yo lo entiendo, no pero tengo comentario al respecto, yo lo entiendo, pero usted también me tiene que entender a mí, ¿no? Es que esta es una oportunidad, le repito, llevo más de 35 años persiguiéndolo. Entonces, pero bueno, si esperé 35, puedo esperar unos meses. Mucha suerte con su documental y muchas gracias por atender esta llamada. Ha sido usted muy gentil con la W. Gracias a usted y a su audiencia. Gracias, felicidades. Carlos Leder Rivas, por primera vez. Doña Lorena, como pudo usted escuchar, pues la carta sí existe y él sí piensa que usted utilizó indebidamente su nombre. Verá, aquí hay que hacer muchas declaraciones. Yo en la página web que se creó a través de un amigo de México, que él creó el nombre, yo estuve diciendo a los usuarios que este no es la página de Carlos Leder, que somos los administradores. Claramente puede ver, y Facebook puede ver todas estas cosas. Y son los administradores los que están publicando buenas noticias sobre él, o fotografías de recuerdos de las cosas de él. Pero, además, yo Lorena, en ningún momento estoy estafando a nadie. No, perdóneme. Ese no es el tema, doña Lorena. Hablando. Y a Carlos Leder le voy a aclarar esto. Yo voy a defender mi posición porque sé que estoy haciendo las cosas bien. En ningún momento me he tomado el nombre de él. La página se llama así porque es dedicada a la gente que ha trabajado y que ha estado con Carlos Leder en el tiempo que él está viviendo aquí en Colombia antes de ser extraditado. Además, yo creo que eso, lo que ustedes están planeando, es una falacia. Ni siquiera creo que Carlos se haya prestado para hablar así. Yo creo que está hablando otra persona y no es realmente Carlos Leder. Yo quisiera hablar personalmente con él, o sino que él me llamara a mí telefónicamente y decirle que en ningún momento yo he estado estafando a la gente. El libro todavía no sé, sí se está poniendo a la venta, pero yo me baso en el derecho público. Y yo me contacté en el 2020 cuando Carlos fue liberado con Óscar Arroyave y le pedí de favor. Él me va a negar eso, pero yo tengo las pruebas. Yo le pedí de favor a él que le dijera a Carlos Leder que yo estoy escribiendo libros sobre él. Yo estoy defendiendo las cosas buenas de él y de las malas, pues enseñando una moraleja. Además, yo me he esforzado 4 años en hacer todo ese trabajo para hacerlo de mala fe, que luego a mí me digan que yo soy una estafadora, que soy esto. Perdónenme, pero ustedes parece que son inescrupulosos. Yo en ningún momento he querido estafar a nadie, y yo me baso en hacer este libro bajo el dominio público, y hay mucha gente que ha escrito libros no autorizados. Entonces, ¿para qué yo voy a hacer ese libro? Para hacer entender a la gente que Carlos era una buena persona. Entonces, si yo fuera a estafar o a robar o a utilizar su imagen, entonces yo no estaría ni aquí ni aclarando estas cosas. Perdóneme, pero eso no es justo. Eso no es justo. Yo no creo que ni siquiera Carlos Leder esté hablando y se preste para dar esta entrevista. Y que quede claro, si él ya sabe de estas cosas, que en ningún momento yo me he tomado el nombre de él para vender mi libro. Además, hasta ahora todavía las ventas no están hechas. Y yo he aclarado en la página web a todos los usuarios que han visitado eso, que en ningún momento Carlos Leder ha escrito un libro, que yo lo he escrito, que yo lo he hecho legalizar legalmente, lo he registrado legalmente,
en esas pruebas. Ahora, si él me quiere demandar, entonces vaya, demándame y vaya con las pruebas. Yo también lo puedo demandar por injuria y por calumnia, porque me está irrespetando, me está acusando de estafa, de un poco de una serie de cosas que ha dicho ahora. Y yo no le he hecho nada a él, yo más bien lo estaba apoyando y defendiéndole a él, diciendo las cosas buenas que él ha hecho antes de haber sido extraditado a los Estados Unidos. Que quede muy claro, que venga él y hable conmigo, no hay ningún problema. Doña Lorena, muchas gracias por atendernos y ojalá que pueda superar este impasse con el propio señor Leder. Ha sido usted muy amable. Bueno, muy amable, muchas gracias, que tenga un buen día. Y dígale a Carlos que tenga muchas bendiciones, que Dios le ilumine. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Ya regresamos. Esta es la W.